Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Kumi, a ti te digo, levántate, del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo todos los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró aquel pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las pistas que se nos proponen para meditar en este día son: ¿dónde se había criado? El texto de Lucas se refiere, según la redacción, a Nazaret, pero te pregunto a ti: ¿dónde fuiste criada o criado? Porque esto va, de alguna manera, dar la pauta a tu forma de comportarte, a tus hábitos y costumbres y a la manera como también has aprendido a relacionarte. El Evangelio comienza diciendo ello. Posteriormente habla de cómo era su costumbre. Los sábados Jesús se presenta en la sinagoga para escuchar la palabra, pero en este caso también para predicarla. El mismo hombre, hijo de Dios, que separaba espacios de su tiempo para irse a encontrar en la intimidad del monte con su Padre, es el hombre que hoy se reúne en comunidad para meditar la palabra de Dios. En este mes, de modo especial, estás invitada e invitado a sacar espacios de tu tiempo para interiorizar esta palabra que se nos regala cotidianamente. Sé juicioso y toma las palabras de Dios de cada día que se nos proponen en la liturgia. Hay tantísimos medios para meditarla, para interiorizarla, en el silencio de tu cuarto, de tu habitación, en familia, y hay muchas posibilidades de poder enriquecer esta meditación. Entonces, esta práctica se va a extender hasta la iglesia de los primeros tiempos y el cristianismo presente hoy, las iglesias católicas y tantísimos otros grupos que meditan el Evangelio. La Iglesia Católica ha querido, a través de rúbricas especializadas y lo que llamamos el ordo, los leccionarios, organizarnos esa palabra de modo que sea una palabra que nos dé una razón de ser desde el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, el gozo proclamado en los salmos del orante y el evangelio proclamado cada día. Continuemos con los gestos presentes en el evangelio. Jesús se pone en pie para leer. Este ponerse en pie es un gesto de reverencia y una actitud de respeto profunda. Es curioso porque Él es la palabra hecha carne, el verbo, y Él mismo se pone en una disposición total para proclamar la palabra de Dios su Padre, un texto del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Es interesante que este texto que Él proclama habla de una liberación y un beneficio de parte de Dios para 4 grupos reconocidos:
los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Tal vez tú y yo de manera concreta, física, no estemos ni pobres, cautivos, ni ciegos y oprimidos, pero a veces sí lo estamos en el orden espiritual. ¿Cuál es tu pobreza? ¿Qué te está robando la libertad y la libertad interior? ¿Estás ciego o ciega ante determinada realidad y no quieres reconocer algo que está pasando a nivel emocional, personal y familiar? ¿Estás oprimida? ¿Hay algo que no te permite avanzar y que te tiene estable en una situación y no te permite dar un paso hacia adelante? Lo importante ante este grupo de personas y los oyentes, el auditorio, es que todos los ojos estaban puestos en él. El verbo utilizado y favorito de Lucas es atenisein, mirar fijamente, una mirada intensa como la de los enamorados, que implica estima, confianza, un abandono total. Y te pregunto, ¿tu mirada está puesta en qué y en quién? Porque lo que sigue es bellísimo. Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy. La traducción precisa es: se ha cumplido esta Escritura en sus oídos. Lo que se cumple es la palabra que el Señor acaba de proclamar. Lo que se cumple es la palabra que tú te acercas a leer cada mañana, cada noche, en la soledad de tu habitación, en el silencio ante el sagrario, en un momento comunitario con tu familia, con tu grupo, comunidad, etc. Y aquí hay un paso importante, porque aquello que se ha oído debe ser reconocido. Hay que dar paso, porque hay un juego de palabras entre los ojos y los oídos, como si los ojos pudieran oír y los oídos pudieran ver. Esto es una analogía extrema para expresar que efectivamente sí podemos oír con los ojos y podemos mirar con los oídos. ¿Y cómo podemos hacer que estos sentidos trasciendan? Porque hay una concentración y un deseo de conocer que nos lleva al reconocimiento y después a la martiría. Aceptar y dar testimonio a favor de. Tal vez es uno de los pasos que se nos hace más complejo, ¿no? Pero termina el texto diciendo: estas palabras de gracia las he anunciado hoy. Son palabras de gracia, de modo que no estamos solos en este ejercicio de poder hacer nuestra esta palabra, que es una realidad, sino que estamos de la mano de Jesús el Maestro. Una expresión muy fuerte que seguro te cuestiona a ti y a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han dicho eso? Porque de pronto hacemos el bien en muchos lados, pero nos quedamos cortos en nuestra familia, o no nos escuchan tanto, o no nos siguen la idea, o no están como tan abiertos a la acción de Dios, o no nos consultan. Sin embargo, esto le pasó también al Maestro, y Jesús lloró por Jerusalén concretamente, ¿no? Estamos invitados a contemplar que este dicho ha sido pronunciado en tantísimas ocasiones por diferentes literaturas antiguas, incluso rabínicas, en las que se decía: médico, cura tu ceguera, o ninguno es profeta en su propia tierra. De modo que podamos hacer en este día este ejercicio de abandono y de confianza absoluta en nuestro Dios, que tiene un tiempo para cada cosa, y que respetando esos tiempos nosotros podemos aprender que también hay un tiempo determinado para que nuestros hermanos y hermanas abran el corazón. No desesperes. Recuerda que Dios es el que siembra y Él es el que hace crecer. Bendecido día para todos y todas.